Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa, faltando 13 días para las elecciones, nada menos que 13 días para las elecciones, en un tiempo, unas elecciones que son determinantes, clave para el gobierno de Javier Milei, así lo ha considerado el propio gobierno, y bien que hace porque, bueno, las elecciones intermedias son clave para todo gobierno no peronista, como suele decir. Es imprescindible para todo gobierno no peronista ganar las elecciones o por lo menos tener un buen resultado en las elecciones intermedias para garantizar, bueno, llegar a buen término en el segundo mandato, más allá de todo lo que pueda llegar a suceder, y da cuenta de ello el gobierno de Mauricio Macri, que, bueno, en el que el gobierno de Milei se refleja para justamente no repetir errores y, bueno, tiene en cuenta determinadas cuestiones, por ejemplo, el hecho de que, bueno, el gobierno, el presidente de la nación está recorriendo el país, está recorriéndolo de manera como no lo había hecho hasta ahora durante su gestión, ni tampoco mucho menos durante la campaña electoral. Está recorriendo el país y está hablando de cuestiones justamente del Congreso que viene, enfatizando lo que tiene que ver con lo que es clave en estas elecciones, porque al final del día, el 26 de octubre, lo que será determinante será quién ganó más bancas y cuántas bancas va a tener en el Congreso cada uno de los sectores, especialmente el gobierno nacional. Y teniendo en cuenta esas cuestiones, bueno, el presidente está hablando ahora específicamente en este tono más moderado que ha adquirido por imperio de las circunstancias. Bueno, habla específicamente de las cuestiones que tiene que ver con el Congreso que viene. El viernes pasado, por ejemplo, en San Nicolás, habló de la reforma laboral. Al día siguiente en Corrientes habló de la reforma tributaria. Son cuestiones, bueno, las reformas que vienen que no se pudieron hacer durante estos primeros 2 años y serán claves para hacerlas durante los 2 años siguientes. Bueno, fue justamente la agenda, y hablando nuevamente del gobierno de Cambiemos, la agenda que pretendía establecer esa administración. Bueno, ¿qué le pasó en esos tiempos? Bueno, después de las elecciones que ganó por un 41% el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2017, un 41% que más quisiera tener en estas elecciones el gobierno de Milei. Después, bueno, Pablo Moyano le frenó la reforma laboral de la que ya prácticamente tenía arreglada con la CGT. Y después vinieron las 14 toneladas de piedras que acompañaron esa reforma previsional que, bueno, ya se sabe cómo siguió la historia a partir de entonces. Bueno, más allá de esas cuestiones, mucha actividad en el Congreso. Vamos a hablarle de todo eso a lo largo de este programa. Con mis compañeros lo vamos a hablar. Mañana, super martes. Y ahora vamos a los títulos de esta jornada. Sesión en la Cámara Baja, miércoles a las 12, prevista en el artículo 71 de la Constitución, donde fue citado el ministro de Economía, Luis Caputo. Diego Santilli encabezará la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El tribunal revocó el fallo aplicando la ley de paridad de género. Fentanilo contaminado mañana a las 12. A partir de las 12 se reúne la comisión investigadora. Comisión de Presupuesto y Hacienda tratarán la elección de autoridad vacante y debatirán sobre el presupuesto general para el año 2026. Esos son los títulos de esta jornada, esos son algunos de los temas. Mañana ya, imagínense, siempre damos 3 títulos, hoy dimos 4 porque hay muchísima actividad para mañana, pero bueno, lo vamos a hablar con mis compañeros, a quienes ya paso a presentar. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Juanpi, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Seba? Bueno, el gobierno vive, todavía en tiempos convulsionados, intenta, ¿no?, recuperar la brújula, en medio, de este vendaval de malas noticias que logró morigerar a partir de, haber logrado rechazar, en realidad no rechazar del todo la ley de DNU, pero sí rechazar un artículo clave que obliga
a que esta ley que regula la ley 26.122 vuelva al Senado y de esa manera el oficialismo compra o gana tiempo clave, ¿no? Y es muy importante esto, no es poca cosa, porque la aspiración del oficialismo es llegar al 10 de diciembre con la menor cantidad de goles en su propio arco, ¿no? Tratar de estirar esta situación con la menor cantidad de derrotas en estos meses que quedan, con la expectativa de que el 10 de diciembre se modifique la relación de fuerzas, y seguramente eso va a ser así porque aún en el peor escenario o en el mejor escenario, en cualquiera de los escenarios, el oficialismo va a quedar mejor plantado a partir del 10 de diciembre. Hay un montón de cuentas, de cómputos, de especulaciones sobre cómo le podría ir al oficialismo. Recién decías que un escenario deseado sería repetir aquel 2017 cuando la Fuerza Cambiemos, que estaba referenciada en el expresidente Mauricio Macri, obtuvo un 41%. Yo creo que hoy el oficialismo firmaría un 35 puntos de promedio en todo el país. Pero bueno, más allá de esta situación delicada, algo de reacción creo que viene mostrando el gobierno, por un lado en el plan económico, a partir de este acuerdo y este comunicado del jefe del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que trajo un poco de serenidad, de calma, fue un bálsamo a la economía y lograron contener el dólar, ¿no? Ponerlo a raya. Eso por un lado fue un alivio en el plan económico, pero también esto que decíamos recién, esta recomposición de los vínculos con viejos socios del oficialismo, algo que no se veía hace tiempo. Logró el oficialismo recuperar el vínculo con Mauricio Macri, después de haberlo el presidente Javier Milei humillado en los cierres electorales, lo trae otra vez a la mesa de discusión, y los diputados y diputadas del PRO me parece que respondieron en esa medida, ¿no? De acuerdo a lo esperado por el gobierno, logrando tumbar ese artículo clave que de todos modos ahora será discutido en el Senado, donde probablemente la ley se apruebe, pero después posiblemente el presidente Javier Milei pueda utilizar la capacidad de veto y la oposición se quede sin herramientas para poder doblegar la resistencia ofrecida por el oficialismo. Pero quiero decir esto, que me parece un dato político saliente, que el gobierno logró recuperar, recomponer, resurgieron viejas sociedades que parecían dinamitadas, oprimidas, y eso le ofrece un horizonte de recuperar una red de gobernabilidad, por lo menos hasta el 26 de octubre, pero más allá, incluso el termómetro finalmente van a ser las elecciones, ¿no? Estos actores que son residuales de Juntos por el Cambio, bueno, si al gobierno le va bien, van a seguir siendo sostenes de la gobernabilidad, y si al gobierno le va mal, seguramente le soltarán la mano y bueno, se reacomodan las piezas en el tablero de otra forma. Todo esto está por verse y veremos cómo se va a ir evolucionando, ¿no? Así es, y reitero, faltan 13 días solamente para estas elecciones que van a ser tan determinantes. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, como vos bien decías, tenemos a un presidente, Javier Milei, muy activo, que además de anunciar sus próximos pasos, o por lo menos sus anhelos en cuanto a reformas, también se lo vio muy cercano a la gente. Vos sabés, José, que me estaban contando en el comando de La Libertad Avanza que la intención de estos últimos 2 días fue tratar de mostrar a un Milei muy cercano a la gente, lejos de las críticas y de los sondeos que dicen que hoy está pasando por un mal momento y que no tiene cierta recepción en la calle. Vimos a un presidente que, a pesar de algunas recomendaciones que le realizó Casa Militar en cuanto a la seguridad, o sea, Casa Militar intentó de que el jefe de Estado no se acerque a la gente, no tome demasiado contacto, tome distancia, teniendo en cuenta que en las últimas recorridas sufrió algunos scratches, pero el líder libertario decidió acercarse a las masas y tratar de mostrar mucha cercanía justamente con la sociedad en los 2 encuentros que realizó, y además de arengar con ciertas consignas que vienen teniendo mucho lugar en la agenda pública. En un momento llegó a decir, José, vamos a combatir, vamos a seguir sacando a patadas a los narcos, ¿no? Justo en la semana en la que el diputado nacional José Luis Esper tuvo que declinar su candidatura por sus presuntos vínculos con el empresario acusado de lavado de activos y narcotráfico, Antonio Fred Machado.
Así es, y bueno, hablábamos entonces, coincidíamos en cuanto a lo que es la actividad presidencial, metido de lleno en la campaña, pero bueno, se ha tomado su tiempo y bien que hace. Esta semana, hoy va a partir rumbo a Washington, donde finalmente va a tener su cita con el presidente Trump. Será en el Salón Oval, ya ha tenido varios encuentros con el presidente de Estados Unidos, pero ahora será en el lugar donde tiene que ser, donde esperaba que fuera esa bilateral, tuviera finalmente lugar en la Casa Blanca y justamente el día después del que Trump, asumiendo un rol determinante, vuelve de Medio Oriente después de haber participado de, bueno, este principio de acuerdo o ese acuerdo de paz que se ha alcanzado, esperemos que sea duradera, entre Israel y Hamas y bueno, con la liberación de 20 prisioneros o rehenes, en realidad rehenes de Hamas, que bueno, Sí. finalmente son los que quedaban vivos. Sí, del Realmente, otro lado, Tel Aviv también va a liberar a 1950. Entiendo que ahí sí, ya, prisioneros. en ese caso, prisioneros. Entiendo que ya hubo una primera tanda de liberados, alrededor de 195, y sucesivamente, a medida que se vayan cumplimentando las distintas etapas del acuerdo, se van a ir soltando al resto de los prisioneros. Claro, y bueno, finalmente entonces, bueno, no es un dato menor que este encuentro entre lo más importante que haga el presidente Trump al día siguiente, de lo más importante que hizo tal vez durante su gestión, sea justamente este encuentro con Javier Milei. Después del entendimiento que, bueno, quedó a la vista, hace justo una semana se cumple de ese... No, en realidad el principio de acuerdo venía de anterior, había sido Claro. el otro lunes, en realidad. Después la novedad de esa intervención directa del Tesoro norteamericano en los Sí. mercados argentinos fue el jueves pasado. Sí, una intervención que por ahora es retórica, todavía no hubo un desembolso, si hay un compromiso de inyección de recursos antes de las elecciones. Bueno, después de las elecciones probablemente pueda haber algún tipo de reacomodamiento, hay que ver cómo le va al gobierno, pero esto le trajo mucha tranquilidad en el plano cambiario para para poder sortear estas tensiones cambiarias, estos sobresaltos que había y que habían generado una pequeña corrida que fue rápidamente controlada con intervención de la Reserva del Tesoro norteamericano. Sí, además hay que recordar que Milei vuelve rápidamente el miércoles a la madrugada y volverá a retomar su rate de campaña, ¿no? Este Milei que también está tratando de fidelizar el voto duro y tratar de evitar el ausentismo, dos de las cosas que, por lo menos en el comando del oficialismo, recalcan con mucho énfasis. Claro, claro. Sí. Y bueno, y yendo ahora, volviendo lo que fue el recinto legislativo y lo que va a ser, vuelve a abrirse este miércoles, después vamos a comentarles lo que va a suceder. Hay sesiones pedidas para interpelaciones que después vamos a dar detalles, pero esto viene de lo que fue la última sesión, la del miércoles pasado. Ese embate que hubo de parte de la oposición contra José Luis Espert trajo como contraparte, bueno, pedidos de desafueros, o sea, bueno, sacar los trapitos de parte del oficialismo, los trapitos al sol de miembros de Unión por la Patria. Uno de esos casos fue el del diputado Emiliano Estrada, el diputado salteño. Quedaron finalmente, se habló de su eventual desafuero, se habló de un pedido que había acá en la Cámara. Se hizo una citación formal durante la sesión para esta semana, justamente una semana que va a tener de todo también ese tema, pero bueno, para darnos detalle de esa cuestión, Juan Pablo tiene unas placas. Así es. José, vamos a las primeras placas y hablar un poco de lo que sucede con el diputado de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, a quien hace un tiempo se lo empezó a indagar judicialmente por una causa que tiene que ver con intimidación pública. Específicamente para tratar de contar lo más claramente posible este expediente, tiene que ver con que el diputado lideró una red de cuentas
y de ciertos, con ciertos empleados para intimidar públicamente a dirigentes opositores de la provincia de Salta. Es una investigación que comenzó hace un par de años y que tuvo novedades recién este año, justamente, y ahí lo vamos a estar viendo en la primera placa, con definiciones judiciales, ¿sí? Porque la justicia condenó a dos de sus ex empleados por intimidación pública, ¿sí? Y esta causa se inició por una cuestión de oficio de parte de una representante del Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando de Sofía Cornejo Sola. La investigación demostró efectivamente con hechos fehacientes y después también de una serie de allanamientos que hubo una red dedicada a realizar fake news, posteos con información adulterada sobre los contrincantes de Estrada, que dicho sea de paso, es uno de los candidatos de Fuerza Patria para renovar su banca. En la siguiente placa vamos a también contar que el legislador, y sobre todo como vos bien decías, José, a raíz del caso Esper, empezaron ciertos dirigentes, como por ejemplo Silvana Giudici y Silvia Los Penatos, se acordaron de que justamente pesa sobre el diputado Estrada una causa judicial que puede ser derivada en desafuero, algo que tendrá que determinar la Comisión de Asuntos Constitucionales que hoy está liderando Nicolás Mayoraz, el santafesino libertario, ¿sí? Los Penatos lo que dijo es: un desafuero es un pedido doloroso, pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin tratar, ¿sí? El legislador obviamente evitó ser indagado por sus fueros y también, esto cabe destacar, José, que está el Juzgado Federal número 2 de Salta a cargo de esta causa. El legislador también aprovechó sus actividades parlamentarias para ausentarse, ¿no? Mientras la justicia estaba tratando lo llamó para que declare. El legislador, bueno, tuvo reuniones con Cristina Kirchner, estuvo también en la Cámara, algo que muchos de los integrantes del bloque de VXP recalcaban, ¿no? Que el legislador estaba plenamente abocado a sus tareas legislativas. En la placa número 3 vamos a encontrar que dos de sus ex empleados, que fueron además contratados por el Congreso, terminaron siendo condenados. Son Alonso Alemán y Florencia Bustamante. Además fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos por 1 año. ¿Sí? En la siguiente placa también vamos a encontrar más información sobre este tema, que tiene que ver con que los trabajadores afirmaron que hicieron sus tareas bajo los lineamientos y órdenes de quien los contrató, es decir, de Emiliano Estrada, ¿sí? Que hoy por hoy, en sus distintas intervenciones públicas, el diputado no está haciendo mención al tema. Y también vale destacar que muchos de sus compañeros de bloque empezaron a ejercer una defensa muy, muy férrea, porque obviamente Giudici y Los Penato apuntaron, en La Libertad Avanza tienen la idea de que avance completamente el desafuero, y tenemos a un Rodolfo Tailade, por ejemplo, que dijo que el diputado es totalmente inocente y que no tiene ninguna mención sobre el caso, a pesar de que justamente el Juzgado Federal número 2 de Salta lo encontró culpable de esta situación. Así es, y entonces, bueno, recordamos que cuando se dio ese debate en la sesión de la semana pasada, que vos citabas, por ejemplo, lo que decía la diputada Los Penato, en esa ocasión el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que, bueno, estaba dispuesto a dos cosas: o por un lado, o hacían o trataban, se convertía en comisión la Cámara para analizar ahí nomás el tema del desafuero, el eventual desafuero de Estrada, o si no, bueno, lo trataban en la comisión y esa era la alternativa más razonable. Convocó para el miércoles, si mal no recuerdo, el miércoles a las 15. Exactamente. Pero ahora no aparece, me estaba fijando recién justamente a ver si estaba convocada, Sí, no aparece convocada. No, todavía no aparecen convocadas, es verdad. Estuve fijándome en la agenda parlamentaria a ver si finalmente se iba a tratar este tema en la comisión y todavía no. La verdad que es un caso que hoy, José, no tiene demasiado relevo mediático, ¿no? Porque quedó todo opacado con la situación de José Luis Esper y bueno, y Sí. todas sus derivaciones.
pero la verdad que la justicia avanzó. Acá la verdad que estaba revisando algunas de las condiciones más importantes que tiene el fallo salteño, y la verdad que son bastante impactantes, porque en los allanamientos que se realizaron a los empleados, que estamos hablando de Aleman y Bustamante, empezaron a encontrar información en celulares, en computadoras, en tablets, sobre cómo existió un dispositivo muy bien armado para que aquellos opositores que tuvo Estrada en este tiempo comenzaron a ser difamados. Estrada, por ejemplo, tenía alguna controversia con algún legislador, con algún dirigente salteño opositor, y a lo largo de los días empezaron a aparecer en Twitter, aunque ahora se llama X, en TikTok y en Instagram, un montón de posteos con información adulterada. Obviamente que desde La Libertad Avanza van a hacer todo lo posible para tratar de poner en relieve esta problemática, y que también el escándalo Esper siga de largo, ¿no? Que en los últimos días hubo realmente muchas novedades, porque bueno, fue allanada su oficina y también su mansión en Bécar. Sí, claro. Y hoy el diputado se mantiene en licencia con goce de sueldo. Y bueno, todavía no prosperó el pedido de expulsión de la Cámara Baja. El tema es que el miércoles, como decíamos, hay convocadas 2 reuniones, que una es al mediodía con Luis Caputo. La interpelación está convocada justamente para el mediodía. El ministro de Economía no va a venir. No, obviamente. Obviamente. No le gusta. Y a las 3 de la tarde está convocada la otra, a las 3 a las 14. Claro. Son 2 sesiones, es como si fuera una misma sesión en 2 tiempos, pero la realidad es que va a estar vaciada de presencia, porque ni el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que seguramente estará mucho más enfocado en lo que tiene que ver con poner el broche al acuerdo con Estados Unidos, ni tampoco la Secretaría General de Presidencia va a ser de la partida a las 15 horas, creo que es el segundo tiempo. Claro. Y Mario Lugones, bueno, la gran duda, ¿no? Si claro, por lo menos el funcionario a cargo de la cartera de salud va a poner la cara para dar explicaciones sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo de Andis, envuelto, ¿no?, en aquel escándalo sobre sobreprecios, desvío de fondos y también pago de coimas, ¿no?, a funcionarios públicos. Claro. Así que, bueno, esa segunda reunión coincidiría con el horario que tenía que ser convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ya sabemos que si hay sesión no puede haber comisiones, claro. Entonces, bueno, ahí tienen la excusa. Pero bueno, si el propio oficialismo lo quería tratar ese tema, llama la atención. Sí, totalmente. Y además la intención, por lo menos lo que surge del entorno de Mayoraz, es que le gustaría que el diputado Estrada dé las explicaciones pertinentes en la comisión, que si no se produce este miércoles, yo calculo que se va a producir el próximo, a la siguiente semana. Me parece que el oficialismo no va a dejar pasar este tema y va a tratar justamente de ponerlo en la agenda. Veremos entonces si así sucede. Recordemos que Emiliano Estrada es candidato a la reelección. Así que bueno, iría con ese antecedente, bueno, así hubiera ficha limpia, tampoco quedaría excluido de esa todavía. No hay ninguna condena, ni siquiera hay una imputación nada más. Sí, exactamente, hay una imputación y por lo menos 2 de sus ex empleados involucrados en el caso. Así es, bueno. Ahora vamos a la primera pausa y después seguimos con mucho más plenario. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico.
La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Segundo bloque de plenario, hablábamos de lo que va a ser este supermartes. Bueno, hay nada menos que, para que tomen conciencia de lo que va a ser, la intensidad que va a tener esta jornada, 12 reuniones de comisión hay previstas para mañana, 5 son emplazamientos. O sea, hay un montón, después vamos a tratar, tenemos tiempo de enumerar todas las reuniones y sobre todo los emplazamientos que hay, pero vamos a ir ahora puntualmente a uno de ellos, es el martes por la tarde, a partir de las 15 me parece, pero la data la tiene Sebastián, que tiene que ver con un emplazamiento por la cuestión del Andis, ¿no? Sí, exactamente, José. Es un tema que ya se venía debatiendo en la Comisión de Discapacidad a partir de un proyecto de reforma democratizadora de la estructura de Andis, digo, al margen de todo lo que tiene que ver con las comisiones investigadoras y la cuestión de la investigación de las responsabilidades administrativas y políticas que pudieran haber eventualmente, y digo, acusaciones que recaen especialmente sobre primeras líneas del gobierno. Hay un proyecto que tiene que ver con hacer una reforma burocrática de Andis para darle mayor fluidez y mayor participación ciudadana, que tiene como autor a quien vemos en pantalla, Juan Marino. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, uno de los más críticos, ¿no?, de la administración de Javier Milei, y lo que busca es, bueno, reformar la estructura de Andis, que es un organismo, la Agencia Nacional de Discapacidad, que nació en el año 2017 a partir del decreto 698. La idea central, el pilar de este proyecto de Juan Marino, es pasar de una conducción unipersonal a una conducción colegiada de 7 miembros, con la idea de generar un mayor componente de democracia participativa, darle voz y voto a las organizaciones representativas de los sectores civiles que justamente representan a los sectores castigados, ¿no?, de la discapacidad. Y bueno, un modelo cuyas fallas afloraron a partir del escándalo de los audios de Diego Spanuolo, que dejó al descubierto toda una trama, ¿no?, vinculada a sobreprecios, desvío de fondos y también pago de coimas, de sobornos a funcionarios públicos en una red de recaudación ilegal articulada por la droguería suizo-argentino. Pero al margen de toda esa investigación, que tiene, por supuesto, como curso natural, como ámbito natural, la propia justicia, está este proyecto de Juan Marino, que tuvo que ser emplazado porque, bueno, esto requiere también intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es reticente o renuente a tratar todos aquellos proyectos que buscan poner la lupa en temas que son incómodos para la administración de Javier Milei. Y lo que intenta este proyecto es ser, de alguna manera, una respuesta institucional a esta grave crisis de legitimidad que atraviesa y que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo clave porque asiste mensualmente a un universo de más de 5 millones de personas. Es un montón. A veces uno tiende como a subestimar el universo vinculado a la discapacidad, pero sumando los distintos tipos de discapacidades, que son intelectuales, físicos, motrices, psíquicos y demás, involucra a un universo muy importante de 5 millones de personas. Lo que dice Juan Marino es que este modelo de conducción unipersonal demostró ser un sistema ineficiente, proclive a la discrecionalidad, a la concentración de poder y también a la falta y a la falla de los controles cruzados. Por eso, bueno, dentro de los objetivos está democratizar la conducción, garantizar la transparencia en la gestión de las políticas y el presupuesto, y también asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas del sector de la discapacidad, y esto tiene su traducción política administrativa en la estructura que va a tener, y esto lo vemos en la siguiente placa, pero antes también un repaso de cuáles son los principios
rectores. Bueno, uno de los principios rectores ya lo había anticipado recién, es la participación ciudadana y la democracia participativa, que tiene que ver con darle participación, darle intervención a las organizaciones de la discapacidad en lo que tiene que ver con el diseño, con la gestión, la ejecución y también el control de los recursos y también en los procesos de contrataciones y en los controles, por supuesto. El segundo pilar tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, es decir, todo lo que tiene que ver con rendir cuentas públicas sobre el uso de los recursos, estos procesos de licitaciones y contrataciones públicas, que es muy importante porque ahí está la trazabilidad. De hecho, en ese aspecto es donde se dieron estas desviaciones de recursos que estallaron como una bomba a partir de presuntos pagos, presunto cohecho, ¿no? El pago de sobornos a funcionarios públicos. Y otro principio tiene que ver con el control social y la prevención de la corrupción. Esto tiene que ver concretamente con los mecanismos de fiscalización de la gestión y el federalismo, que esto está obviamente está coordinado por el COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, es decir, la articulación entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Las distintas agencias que tiene la Agencia Federal de Discapacidad a lo largo y ancho del país. Y el último pilar o principio rector tiene que ver con la idoneidad y el mérito, es decir, las competencias técnicas y profesionales de los funcionarios que son designados para cumplir funciones en la Agencia Federal de Discapacidad. Pero hablábamos que quizás la principal contribución de este proyecto tiene que ver con la reconversión de la estructura de ANDIS, ¿no? De una conducción unipersonal a una conducción colegiada de 7 miembros. Digamos, la comisión directiva tendría esta composición con un mandato de 4 años, no consecutivos, es decir, por una única vez, no es que después se puede renovar por 4 años más. Y vamos a desglosar en la siguiente placa cómo estaría conformada esta comisión directiva. Por un lado, y en primer lugar, la designación de un presidente con rango de secretario de Estado designado a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, también un vicepresidente designado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo exactamente, con rango de subsecretario de Estado, pero después, y esta quizás es la principal novedad, es 2 vocales designados por el COFEDIS, por el Consejo Federal de Discapacidad, y 3 vocales de distintas organizaciones de la sociedad civil designados mediante asamblea a través del voto popular, ¿no? De la mayoría. Cada una de las organizaciones que quiera participar como vocales tiene la potestad de proponer a un candidato que represente a eso, y después, mediante el voto, el voto popular se termina resolviendo en una asamblea que es organizada por la propia ANDIS. En la siguiente placa vemos distintos aspectos operativos, como por ejemplo el funcionamiento. La comisión directiva sesionará con 5 miembros y resolverá por mayoría absoluta, salvo aquellas decisiones que involucran tener una mayoría agravada, ¿no? Con la decisión de 5 de los 7 miembros por lo menos. Además, lo que tiene que ver con el financiamiento, que es algo obviamente fundamental para el funcionamiento, las partidas surgen de lo que quede establecido en el presupuesto general de la Administración Pública, y se establece que la implementación de este proyecto se produzca en un plazo máximo de 180 días a partir de la promulgación de la ley en el boletín oficial. Vamos a la siguiente placa. Ya la tenemos. No, ahí la tenemos ahora sí en pantalla. ¿Cuáles son las funciones que va a tener esta comisión directiva colegiada de 7 miembros? Bueno, en el primer renglón vemos que tiene que ver con aprobar el Plan Estratégico Anual de Discapacidad, que involucra distintas funciones como la supervisión de los programas, incluido el Incluir Salud, que es el que había despertado mayores controversias a partir del escándalo de supuesta corrupción, el FONADIS, el Fondo Nacional de Discapacidad, y obviamente también las pensiones no contributivas por invalidez. Entre las tareas también se encuentra aprobar licitaciones y contrataciones de bienes y servicios, y el dictado de reglamentos internos de transparencia y también los protocolos de prevención de la corrupción, ¿no? Esa es una de las tareas que va a tener, que son inherentes a esta comisión directiva colegiada y democrática que propone Juan Marino.
Y por último también la publicación de un tablero trimestral de datos abiertos, ¿no? En el marco también de esta política de transparencia que tiene que ver con, bueno, publicar datos que incluyan la ejecución presupuestaria, el listado también de transferencias y pagos a prestadores, el listado o la anónimidad de altas, bajas y prestaciones del incluir salud, los listados de espera y los tiempos de resolución de los trámites, así como también la publicación en tiempo real de la gestión de reclamos. Eso forma parte del repertorio de tareas que va a tener esta comisión directiva de esta ANDIS reformada bajo un criterio de participación ciudadana y mayor democratización, ¿no? A partir del involucramiento de estas voces que fueron marginadas del debate público y que, bueno, lo que se propone es que puedan tener una participación para oxigenar la toma de decisiones. Claro, este es entonces un proyecto de Juan Marino. Sí. Que es entonces las reuniones, está previsto el emplazamiento para mañana. Este martes a las 15 horas en el marco de este plenario de asuntos constitucionales y en la Comisión de Discapacidad. Ahora yo te escuchaba y parece muy razonable, muy interesante toda la propuesta de este tema. No implicaría, me parece, gasto fiscal en No, en realidad. todo caso la readecuación de las partidas presupuestarias, pero bueno. Sí, seguramente la comisión directiva se amplía, aparecen 7 vocales, claro. Con lo cual un poco más de impacto fiscal tiene, pero es marginal, es mínimo. Así que si avanza este proyecto, porque bueno, si emplazan es para que llegue al recinto, veremos en qué momento llega. Parece que están preparando, uno pensaría ya que, bueno, en materia de sesiones, más allá de lo que pase el miércoles que viene, que no son sesiones, sino interpelaciones fallidas, entre paréntesis, Claro. Se está preparando alguna sesión para, si es posible, lo veo difícil, pero antes del 26 quedan, voy a reiterar, 13 días solamente, no se me ocurre que puedan armar un menú de temas. Sí, antes del 7 de septiembre se había armado una sesión claro. 4 días antes, más o menos. Así que puede pasar. Está dentro de lo verosímil. Claro. Digo, y veo que este es uno de los proyectos que van a tratar de incluirlo. Entonces me preguntaba, digo, bueno, si saliera la ley, porque veo que puede tener los votos acá en la Cámara de Diputados, en el Senado, si sale de diputados en el Senado se aprueba, no creo que lo vetaran, habría que verlo. En todo caso lo puede demorar la promulgación o meter mano ahí. Sí, no es un tema que esté consensuado con el oficialismo, claro. y hasta ahora lo que mostró el oficialismo es que cada vez que le quieren marcar la cancha, activa sus mecanismos de defensa, digamos, claro. Y se muestra reactivo, ¿no? Frente a esos intentos de la oposición de marcarle cuáles son las pautas de trabajo, en este caso hablando estrictamente de la cuestión de ANDIS. Así que no creo que tenga la posibilidad de recrear un marco de consensos para que el oficialismo también se sienta involucrado, ¿no? Claro. en lograr la reformulación de ANDIS. Además, todo esto salta en función del escándalo que involucra a primeras líneas del gobierno, entre ellas la Secretaría General de Presidencia y hermano del presidente, Karina Milei. Está un poco tenido de esa crítica del oficialismo, de la oposición hacia el oficialismo, con lo cual es un tema que puede generar escozor en las filas del oficialismo. Ahora bien, uno recomienda, acá uno no es quien para recomendar, pero se me ocurre que en este tipo de cosas, estas son las cuestiones en las cuales los oficialismos, cuando ven que no tienen los números y no tienen y que puede avanzar finalmente, uno se pregunta, porque esto no termina igualmente el 26, así no lleguen para una sesión para esa fecha. De acá hasta diciembre, y con esta conformación de la Cámara, la oposición va a seguir tratando de avanzar con los proyectos que tiene. Con la ley de emergencia en discapacidad. Lo va a tratar. Además, el oficialismo emitió en su promulgación la posibilidad de que el Congreso dictamine de dónde van a salir los fondos. Es decir, empezó a ganar tiempo en cuanto a eso, a pesar de que la ley, tuvo insistencia de parte del Congreso. Lo que tiene que hacer un oficialismo en este manual de oficialismo ilustrado es meterse, involucrarse y hacer modificaciones. Bueno, esto sí, esto no, para que el eventual avance de esa norma no signifique una derrota pública. Sí, eso está en el manual de estilo de lo que hicieron las administraciones anteriores, pero no está dentro de
Bueno. del proceder o del modus operandi de este gobierno hasta ahora, por lo menos. Bueno, por eso es una recomendación. Meterse ahí y bueno, yo te modifico esto, bueno, esto podemos hacer, te lo voto también, esta parte, y bueno, ¿qué es lo que terminó sucediendo con muchas otras iniciativas? El FISU, por ejemplo, se me ocurre que tuvo en estos días se vuelve a nombrar cada tanto, es una iniciativa del oficialismo de Cambiemos, que lo firmaron todos los presidentes, pero no era una idea original de ellos, en realidad era ante la presión de otros sectores, bueno, está bien, la hacemos nosotros directamente, lo corrieron por izquierda, le hicieron ellos, después se puso en marcha con el gobierno. Sí, la ley de siguiente. integración sociourbana que había surgido a partir del consenso entre sectores del gobierno con las organizaciones sociales que en ese momento tallaban fuerte, como el movimiento Evita, la CETEP de Juan Grabois y también el movimiento Barrios de Pie. Claro, en definitiva, bueno, uno dice, no es el estilo de este gobierno, bueno, pero no es el estilo tampoco, no es el estilo de ningún oficialismo perder todo el año, No. perder todas las votaciones. En la semana pasada se fue con una sensación de satisfacción el gobierno porque, bueno, las dos leyes que las dos leyes que se podían aprobar, las dos naufragaron. Una fue la cuestión de la reglamentación de los decretos de necesidad y de urgencia, que bueno, obviamente la demoraron, la va a aprobar el Senado, todo bien, la va a aprobar, pero ya sabemos todos que esto ya no pasa un veto, porque lo vimos en la votación. Entonces, eso fue lo que satisfizo al gobierno. Y el otro proyecto, que era uno de los proyectos de los gobernadores, ya sabemos que ese ya fracasó, que era el del reparto del impuesto a los combustibles líquidos. Fracasó la semana pasada porque no tuvo la mayoría necesaria, la mayoría absoluta. Y el otro tema, que es el proyecto de ATN, si viene demorado para la insistencia de parte de diputados para sostener la ley, es porque claramente no tienen los números. Entonces, son cuestiones que generan alivio en el oficialismo más allá de... Sí, un oficialismo que mejora su situación relativa, por lo menos esa es la sensación que produce el hecho de haber logrado recomponer algunos vínculos con sectores residuales de Juntos por el Cambio, que siempre están fluctuando entre los dos polos, que electoralmente se venden como una alternativa, pero que en definitiva terminan funcionando como red de auxilio para el gobierno nacional, y es algo que es celebrado, por supuesto, en la Casa Rosada, después en un contexto de fuerte debilidad parlamentaria, ¿no? Sí, claro. Aunque también con ciertos matices internos, ¿no? Porque a partir de este éxito parlamentario, si se puede decidir, empezaron a aflorar ciertas internas. Lo tuvimos al jefe de gabinete la semana pasada, Guillermo Francos, apuntando contra aquellos asesores presidenciales que no tienen firma, y también por una pelea ahí sobre quién tuvo este éxito legislativo, este éxito parlamentario, ¿sí? El asesor presidencial Santiago Caputo negociando con los gobernadores, o efectivamente quienes están llevando adelante de manera formal las negociaciones, que son justamente Francos con el ministro del Interior, que sabemos que es una persona de extrema confianza para el ministro coordinador, que es Lisandro Catalán. También la contraparte de esta cuestión parlamentaria tuvo que ver con esa interna que afloró en los También últimos días. el presidente de la Cámara de Diputados formó parte de estas También, gestiones exactamente, para lograr desactivar la aprobación rápida, express, de la reforma de DNU. Y todos contentos, evidentemente, con cierta satisfacción. Y también estuvieron contentos cuando el fin de semana, estaba pensando si fue el viernes o el sábado, como fue el fin de semana largo, me parece que fue el sábado, que la Cámara Nacional Electoral determinó que sea Diego Santilli quien encabeza. El sábado por la mañana. El sábado fue el sábado. Determinó que quien era tercero en la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sea quien encabece la lista en lugar de José Luis Esper. Ese fue el deseo original. Lo hizo la Cámara Nacional Electoral, lo estableció a través de un pronunciamiento en el que fue muy duro con el juez electoral Ramos Padilla, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había establecido lo contrario, que fuera la número 2, Karen Reinhardt, quien quedara al frente. O sea, no había corrimiento, sino directamente, o mejor dicho, sí, había un corrimiento que no tenía nada que ver con el género.
A mí me parece que la Cámara Nacional Electoral lo que terminó haciendo fue un poco repitiendo lo que se estaba haciendo a nivel de lo que sucedía en diputados. O sea, que fuera la cuestión de género se respetara y que un varón reemplazara a un varón o una mujer reemplazara a una mujer. Sí, había una discusión ahí porque en realidad el hecho de que Esper renunciara y quedara al frente Karen Reijard no modificaba la paridad de género, ¿no? Porque Claro. hubiera quedado mujer-varón, Claro, mujer-varón sí, sin sí. modificar. Pero es cierto que hasta ahora, digamos, el criterio había sido ese, ¿no? Que si se bajaba una mujer, fuera reemplazado por una mujer, y si se bajaba un varón, el cupo fuera ocupado por un varón. El criterio que había manejado en su momento y que muchos decían, bueno, no, acá se va a respetar el tema de la cuestión del cupo femenino y se argumentaba el tema de que lo que había sucedido con una lista para el Senado, no es lo mismo, y ya vamos a decir por qué, para una lista para el Senado, cuando fue que Lucila Krexel reemplazó al Pechi Quiroga, que era una lista para senadores, Neuquén. Pechi Quiroga, radical él, era primero en la lista para senadores, segunda era Lucila Krexel y después venía los suplentes, que eran Pablo Servi, quien era otro radical. Entonces el radicalismo hizo una presentación para que a Pechi Quiroga lo reemplazara un radical y un varón, aparte, utilizando ese tema. Porque Pechi Quiroga, no sé si lo dije, falleció en el interín, cuando ya estaban elaboradas las listas, todo. Esa lista que era Juntos por el Cambio perdió finalmente, pero ganó por minoría, entonces entraba una sola persona. ¿Quién era quien entraba? Y bueno, Lucila Krexel, ella entró, pero la justicia electoral estableció que ella fuera quien ocupara el primer lugar. Pero hay un detalle importante que por eso decían quienes argumentaban que no servía ese ejemplo para ponerlo en estas circunstancias de lo que pasaba con Santilli, porque Lucila Krexel era una lista para el senadores donde a un titular, que era Pechi Quiroga, lo reemplazaba la siguiente titular, que era Lucila Krexel. En el caso de Pablo Servi hubiera sido un suplente que hubiera pasado a ser titular. Acá directamente lo que pasó es que el número 3, que era un varón, también reemplaza a un varón como establece la ley de paridad de género. Fue la lógica que utilizó la Cámara Nacional Electoral para sentar precedente aparte. Es un fallo con esta firme, porque Unión por la Patria, creo que esta mañana, apeló la medida ante la Corte Suprema, que ahora, corre un plazo determinado para que resuelva la cuestión de fondo. De todos modos, no modifica demasiado el escenario, porque ambos, tanto Diego Santilli como Karen Reijard, a menos que suceda una catástrofe, van a ser diputados nacionales. Tampoco modificaría la presentación gráfica, ¿no?, de la boleta única, porque entiendo que no hay tiempo, más allá de que hay una presentación. No dan los tiempos. En el oficialismo hablan de por lo menos 9 días. Hay una presentación de La Libertad Avanza para faltan 13. Para quitar la cara de José Luis Esper de la boleta, teniendo en cuenta que él declinó su candidatura, pero no estarían dando los tiempos físicos para que se puedan reimprimir todas las boletas, más allá de la discusión sobre el costo fiscal y quién se hace cargo de esa medida. Así es. Bueno, dicho lo cual, vamos ahora a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales.
por primera vez, vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con plenario y ahora vamos a seguir hablando de lo que va a ser este martes. Como decíamos, 12 comisiones están previstas para 12 reuniones de comisiones están previstas. Son más porque varios son plenarios, o sea que va a haber una concentración de diputados en la Cámara Baja enorme y de reuniones que muchas, 5, responden a emplazamientos de los que se votaron el miércoles pasado. Entre esos emplazamientos hay uno que tiene que ver nada más ni nada menos que con la ley de leyes, y para hablar de este tema la convocamos a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? ¿Estás ahí? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muy bien, todo bien. Bueno, Dani. Sí, un emplazamiento, yo creo que el más grave o el más relevante y preocupante para el gobierno nacional fue el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto, que vamos a hablar ahora bien cómo quedó el cronograma de ese emplazamiento, que busca, en esencia, que se vote el presupuesto 2026 con la composición parlamentaria actual, es decir, antes del recambio legislativo que se prevé después de las elecciones, en las que, mal que mal, al gobierno le van a sumar muchas bancas en ambas cámaras, ¿no? Independientemente de qué tan grande sea el triunfo o la derrota. Por ende, un poco esa era la idea. Tenemos como antecedente que el año pasado vimos que el gobierno nacional, al no poder efectuar las negociaciones previstas para que el presupuesto, en ese momento el del 2025, el de este año, sea aprobado, directamente dio de baja el debate. Entonces, la oposición, con esa excusa, con esa justificación, avanza con este emplazamiento. Claro, porque uno le decía... Hay que ver, me atrevo a... Sí. Hablando con diputados, a propósito de lo que decís, le decía a un diputado yo, pero ¿cómo no le dejan la potestad al oficialismo de elegir si, como hacen todos los oficialismos, decir, bueno, lo quiero el proyecto tratar con la nueva composición del Congreso porque va a ser más afina, voy a tener más legisladores, obviamente, pero me decían, bueno, pero ya perdió la oportunidad porque, bueno, fueron 2 veces que no hubo presupuesto. Sí, bueno, es cuestionable que ese es el argumento, pero más allá de eso, yo quisiera ver, me adelanto un poco a la conclusión a la que podemos llegar hoy, ¿no? Que todavía hay un escenario muy incierto, hasta después de las elecciones va a ser muy difícil poder pronosticar qué es lo que va a pasar con el presupuesto, pero hay que ver si la oposición tiene alguna otra alternativa más que aprobar el presupuesto del oficialismo, ¿no? Desde el gobierno te discuten a muerte el hecho de que le corresponde al Poder Ejecutivo determinar cómo va a ser el presupuesto, porque justamente es el que lo ejecuta, es el que ejecuta las partidas, y dicen, el Congreso quiere atribuirse la facultad de gobernabilidad al querer decirle al Ejecutivo cómo tiene que ser el presupuesto. Pero lo cierto es que en este caso, quizás lo que pasó el año pasado es que al gobierno de alguna forma le convenía poder tener la discrecionalidad de otra prórroga presupuestaria. Hoy no es el caso. Hoy el gobierno necesita y tiene como prioridad aprobar el presupuesto 2026. Por ende, ambos bandos están más que interesados en que haya algún tipo de negociación fructífera y que se sancione el presupuesto de una vez por todas. Por ende, teniendo ese objetivo en común, hay, creo que, más predisposición a que se llegue a algún tipo de acuerdo. Ahora bien, el año pasado nosotros vimos que el bloque de Miguel Ángel Pichetto había presentado un presupuesto alternativo. Lo que puede llegar a abrirse como un posible riesgo es que la oposición haga eso otra vez, que vaya al recinto, que dictamine un presupuesto que no sea el del gobierno y que vote ese presupuesto. Bueno,
hoy por hoy me parece que no están dadas esas condiciones. No es fácil sacar un presupuesto de la galera, ¿no? Son meses de trabajo, para eso está el Ministerio de Economía. Por ende, el riesgo de que la oposición pueda pisar al gobierno con un presupuesto, a priori hoy creo que podemos decir que no es tal, pero obviamente que ya de por sí que le marque la cancha al Ejecutivo sobre cuándo tiene que dictaminar y aprobar el presupuesto, es un margen más limitado para negociar, ¿no? Por ende, bueno, el oficialismo no estuvo de acuerdo con esto. Claro, claro. Así que bueno, No, sí, sí. si te parece, José, vamos a las placas. Dale. Para repasar un poco lo que pasó en la última sesión, fue que se votó a mano alzada esta moción de Nicolás Massot, que ya en la anteúltima reunión, creo que fue la primera en realidad, de presupuesto y Hacienda, había anticipado que le interesaba llevar adelante este emplazamiento para tener un cronograma, tener una hoja de ruta. Finalmente se votó en esta sesión del miércoles pasado, del 8 de octubre, y tiene, como les digo, el objetivo principal de que se llegue a una sanción antes del recambio legislativo. ¿Cómo es este cronograma estando a mitad de octubre, ¿no? Vamos a la siguiente placa. Ahí vamos a ver que son 7 reuniones de comisión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La primera sería mañana, en la que además van a haber definiciones importantes con respecto a las autoridades, y ya voy a hablar de eso, pero vemos que primero sería reunirse los martes y los miércoles. ¿Por qué? Para poder tener el miércoles, libres algunos días para sesionar. Igualmente eso va a ser también dependiendo de cuánta sea el consenso que tenga la oposición para avanzar en otros temas, ¿no? Siendo, por ejemplo, la moción de censura de Guillermo Franco es uno de los que va a quedar en agenda durante las próximas semanas. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Poder llegar a un dictamen el 4 de noviembre. ¿Por qué el 4 de noviembre? Con la idea de poder ir a una sesión a la semana siguiente y que el Senado tenga un mes o 3 semanas, creo que son, para que pueda tratar el proyecto de venido de diputados. Recordemos que el Senado, esto un poco lo recordaban en la sesión, el Senado en realidad trabajaría el proyecto de presupuesto junto con los diputados. De hecho, como que lo decían un poco en la sesión de la semana pasada, que correspondía incluso tenerlos de invitados, cosa de que sea una sanción más rápida en el Senado y no tenga que arrancar el tratamiento desde cero. Pero, y bueno, justamente con esa excusa, creo que fue Silvana Giudici la que argumentaba que tendría que haber una flexibilidad de las fechas, como que era muy ambicioso pensar que ya el 4 de noviembre, la primera semana del mes que viene, en un par de semanas de hecho, ya tengan un dictamen como para decir, acordamos este presupuesto, ¿no? Con más razón me parece que va a ser más factible tomar la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Porque de acá a 3 semanas salir con un presupuesto nuevo va a ser lo veo un poco difícil, pero bueno, había un poco esta discusión del rol del Senado y el rol de justamente una Cámara que es tan opositora como es la del Senado hoy en día, el rol que pueda llegar a tener en esta negociación, ¿no? Lo que pasa que, claro, un tema no... sí. porque el Senado en general es el mecanismo, sí, inclusive lo defendió esta modalidad Laura Rodríguez Machado, que fue senadora justamente, Sí. y tiene claro que es así el sistema, o sea, los senadores participan poco a nivel de cuerpo en la elaboración del presupuesto. Es algo que más bien lo discuten los diputados. Algunos emisarios están en las reuniones de comisión. En general están más en el teléfono y atendiendo, negociando directamente a través de sus voceros o sus otras personas, incidiendo. No, y a través de los gobernadores Claro, también. totalmente. Entonces, ahora bien, esto evidentemente no va, en este periodo fundacional, me parece que es este tiempo fundacional, porque es todo nuevo, me parece que el Senado, no sea cosa que quiera asumir un rol como fue el de la ley de bases, en el cual dijo, no, nosotros lo tratamos todo de nuevo,
no creo, el presupuesto es otra cosa, es muy distinto. Pero con la ley de bases uno se acuerda que, bueno, tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, fue mucho más largo y ellos metieron mucha mano ahí, al punto tal que después volvió a diputados con modificaciones. Sí, que diputados tuvo que un poco deshacer algunas cuestiones que se avanzaron en el Senado, ¿no? Ujú. Recordemos. Pero sí, la idea es que el Senado, o sea, no va a tener mucho tiempo para poder tratar el presupuesto porque el recambio legislativo es en diciembre. Y a esto después voy a ir cuáles van a ser las fechas que va a tener el Senado para tratarlo y cómo puede llegar a darse la fecha tentativa de sesión. Claro. Pero no va a tener mucho tiempo para hacer todo ese artilugio que había hecho en su momento con la ley de bases, ¿no? Un tema no menor que quiero mencionar, vamos a las fotos que traje, es que mañana, que se reúne la primera reunión de presupuesto y Hacienda desde este emplazamiento, se va a definir este cambio que ya veníamos anticipando desde la semana pasada, tras la renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y su posterior pedido de licencia sin goce de sueldo, según aclaró después Martín Menem, a la Cámara de Diputados. Queda acéfala la Comisión del Presupuesto y Hacienda y el oficialismo busca que va a proponer y se busca que se vote a Alberto Venegas Lynch como futuro presidente de la Comisión de Presupuesto. Esto también va a ser un poco importante de la reunión de mañana, que es a las 15, porque bueno, claramente fue un foco clave para lo que fue la última sesión, y también todo lo que fue la revolución electoral, ¿no? Con la baja de la candidatura de José Luis Espert en las listas y la pronunciación de la justicia en consecuencia. Bueno, como última actualización tenemos que la Cámara Nacional Electoral avaló que Diego Santilli sea quien encabece la lista por la Alianza de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, aunque bueno, todavía hay pocas esperanzas de que la justicia defina la reimpresión de las boletas en ese sentido, pero bueno, esto va a ser también de vuelta puesto sobre la mesa con este recambio de autoridad. Así que eso por un lado, y ahora sí vamos a la última placa donde retomo un poco esto que estábamos hablando recién, José, de cuándo puede llegar a ser la aprobación o la sanción, mejor dicho, del proyecto de presupuesto según los planes de la oposición para llegar al dictamen. Habíamos dicho que el dictamen se va a buscar la primera semana de noviembre, que es el 4 de noviembre. Ahora bien, eso dejaría a una sesión para aprobar el presupuesto 2026 para el miércoles 12 de noviembre. De manera tal que tendría el Senado 3 semanas para dictaminar y sesionar. Claro. A este tema le sumamos que, por un lado, está el tiempo que tarda en la comunicación entre cámaras y, por otro lado, el tiempo que en el Senado, recordemos que tienen reglamentariamente una semana entre dictamen y sesión. Y el presupuesto necesita dictamen. No existe que se pueda votar un presupuesto sobre tablas. Requiere necesariamente un dictamen de comisión. Por ende, el dictamen tiene que salir, los tiempos son muy ajustados. Y el dictamen tiene que salir el 20 de noviembre, porque justamente hasta ahí se puede dictaminar. A menos que haya... asumiendo que durante esa semana, entre el 12 y el 19, esté la comunicación efectiva de diputados al Senado. Bueno, puede ser que siendo optimistas, que en esta semana del jueves 20, por ejemplo, puedan dictaminarlo, ir a sesión el 27. Claro. Y una cosa podría haber una muestra de buena voluntad del gobierno también de decir, bueno, prorrogamos ordinarias hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, hasta el 9 de diciembre, y ahí entonces se alargan los tiempos para dictaminar. Que el gobierno va a querer ir a extraordinarias para votar el presupuesto y también para empezar a tratar otras reformas estructurales que tienen en carpeta ahí, calentando motores para poder aterrizar en el Congreso ya hace tiempo. Claro. Eso no cabe ninguna duda. Estoy hablando de la reforma laboral y la reforma tributaria puntualmente. Ahora, que el gobierno vaya a colaborar para que la oposición se salga con la suya, lo veo muy difícil. O sea, yo creo que, como te decía recién, teniendo el margen de
poco tiempo, me parece más factible que el Ejecutivo, si se apura el dictamen y se apura la aprobación del presupuesto, veo más factible que el Ejecutivo consiga que sea su presupuesto, su proyecto de presupuesto. Porque recordemos que hubo 2 reuniones del presupuesto, o sea, el tratamiento del presupuesto en sí, casi que no arrancó, está muy verde. Y fue, me acuerdo que fue Carlos Huberman, el secretario de Hacienda, en el último encuentro, que fue teñido por todo el escándalo de Spark. Fue Carlos Huberman, creo que no terminó de responder, y también había ido Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, que ni respondió. Entonces ahora la oposición quiere volver a llamarlos. Por ende, lo veo muy verde todo como para decir, bueno, vamos a conseguir un dictamen rápido, ¿no? También por algo la oposición busca que se reúnan 2 veces por semana, ¿no? Para agilizar un poco ese tratamiento. Por ahora vemos que tienen en agenda 7 encuentros, siendo el último el dictamen. Hay que ver si llegan y en qué condiciones. Pero bueno, a priori lo que sabemos es que hay una voluntad de parte del gobierno que quizás el año pasado se ponía más en duda, no estaba tan flexible en cuanto a la necesidad y la prioridad de tener un presupuesto aprobado por el Congreso, porque primero que nada te dicen que ellos no ven viable seguir prorrogándolo, que tendrían que prorrogarlo cada 3 meses, con lo cual sería muy engorroso. Y por otro lado también porque se lo piden los organismos internacionales, o sea, ya realmente es una cuestión de reputación del gobierno, también del país. Sí. Tener esa previsibilidad de cara al año que viene para poder gobernar. Por ende, hay una idea de que haya un presupuesto, eso no cabe ninguna duda. Si va a ser en los tiempos de la oposición o los tiempos del Ejecutivo, bueno, eso es lo que nos vamos a tener este mes. Bueno, en definitiva, entonces veremos si dan los tiempos como para que se llegue a esa sesión tentativa el 12 de noviembre y bueno, tiene esas 3 semanas de gracia del Senado para bueno, dictaminar finalmente, para dictaminar y para llevarlo, aprobarlo, que con la menor cantidad de modificaciones que pueda habilitar el gobierno. Veremos a ver si eso Sí, sucede. yo creo que una modificación que seguramente va a impulsar la oposición en ese sentido es la regla fiscal. Que la regla fiscal ya fue contemplada en el marco del presupuesto 2025 cuando presentaron el proyecto y fue muy criticada. De hecho, hubo una negociación con el Ministerio de Economía para retirar el tema de la regla fiscal. Ahora no solamente que se ratifica, sino que encima presentan un proyecto para que sea para que esté contemplado dentro del Código Penal. Entonces, yo creo que esa va a ser una discusión dura, más allá de que el gobierno de esta manera te marca un poco su postura, y ese es el objetivo realmente, más que logrado claramente. Yo creo que eso va a ser un tema de negociación fuerte con la oposición, el tema de la regla fiscal, también el tema de la eliminación del piso para las universidades, no sé si era para las universidades o para la educación, creo que para la educación. Y bueno, también de alguna forma probablemente se vayan a discutir un montón de cuestiones presupuestarias que ya se vienen discutiendo todo el año en el Congreso con estas leyes que lleva adelante la oposición, como lo vimos con el tema de las universidades puntualmente, como lo vimos con el tema de la discapacidad, como lo vimos con el tema de los hospitales nacionales. O sea, hubo un montón de discusiones a lo largo de este año dentro del Congreso Nacional que apuntan a justamente la actualización de las partidas presupuestarias. Por ende, muy probablemente el tema del presupuesto 2026 se coma esa discusión tras los vetos presidenciales, independientemente de si se lograron blindar o no. Recordemos que este presupuesto, de alguna forma, busca ponerle foco a todo esto, ¿no? A lo que es lo que, como le dice, como lo que sería el capital humano. Justamente el presidente, cuando lo presentó, hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Diciendo que la prioridad del gobierno es el capital humano, también en respuesta a lo que fue la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires, recordemos, y asignó una serie de aumentos, 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación, puntualmente 4,8 billones para las universidades nacionales, y también un 5% de aumento en discapacidad,
Así que bueno, un poco yo creo que esa va a ser la negociación, el foco de negociación, ¿no? Perfecto, perfecto, Dani, muy, muy interesante. Mañana entonces la cita, a partir de las 15, arranca o se renueva el debate con nuevo presidente en la Comisión de Presupuesto. Sí. Gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, era nuestra compañera Daniela Romero. Bueno, anticipando lo que va a ser el gran debate que viene, que es el de el del presupuesto, obviamente. Esperemos que ahora llegue a buen puerto, que es el recinto, en definitiva. Sí, ya está despejada la incógnita respecto de quién sería el sucesor de José Luis Espert. Aparentemente, o así lo anunció el propio presidente Javier Milei, va a ser Berti Venegas Lynch, que es miembro también de la banda musical, ¿no? Sí. El baterista y un hombre de mucha confianza, que además conoce al presidente desde hace por lo menos 4 años, ¿no? Por obviamente las influencias que tiene el presidente en materia de ideología, ¿no? Obviamente que el abuelo de Berti fue uno de los grandes ideólogos de la corriente libertaria, y bueno, a partir de ahí, hace unos 4 años tomó contacto con Javier Milei y bueno, se convirtió en uno de los hombres de máxima confianza con los que incluso chatea a diario. El presidente no suele conversar con muchos miembros del equipo libertario, es un hombre muy hermético, pero bueno, Berti ha superado esa barrera en base a esa relación de confianza. Sí, también no le quedan demasiados economistas especializados, además, ¿no? Como para liderar. Creo que la terna de candidatos se había quedado bastante vaciada. Era el número puesto, ¿no? Berti, para ocupar ese rol. También, la Comisión de Presupuesto, a partir de despejada la polémica vinculada a José Luis Espert, que es el tema que se terminó comiendo la presentación del presupuesto a cargo de Carlos Guberman. Creo que todo el foco de atención estuvo puesto en las operaciones o las intervenciones de la oposición para intentar que Espert renunciara, diera un paso al costado a la Comisión de Presupuesto. En ese momento todavía Espert era el candidato, era la cabeza visible del candidato de la Libertad Avanza en el principal distrito del país. Después los acontecimientos se fueron sucediendo muy rápidamente y por efecto dominó. José Luis Espert primero renunció a la candidatura, después mandó la renuncia a la Comisión de Presupuesto y terminó finalmente pidiendo licencia como diputado nacional sin goce de sueldo. Hubo una duda ahí respecto de si era con goce de sueldo o no. Fue aclarado debidamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Menem, iba a decir, perdón. Martín Menem, es el sobrino nieto, ¿no? De Carlos Saúl Menem. Sobrino, sí. Sobrino. Sí, sí. Ah, directamente sobrino. Claro. Bueno, así que ahora la Comisión de Presupuesto, ya despejada la cuestión de José Luis Espert, se va a poder abocar íntegramente, ¿no?, a la discusión de las distintas aristas del presupuesto. Recién hablaba Dani sobre el énfasis en las cuestiones vinculadas al capital humano, con una recomposición de partidas respecto del año anterior que no logran compensar de todos modos la pérdida que sufrieron esas áreas desde el inicio de la gestión de Javier Milei el 10 de diciembre del 2023. Así es, y entonces, bueno, mañana veremos si es con la presencia de Carlos Guberman y Pablo Quirno, que habían estado la semana pasada, la semana anterior, en realidad, y quedaron en la sesión. Se dijo, bueno, que se los invitara de nuevo. No sé si están en el país o si viajan con Caputo a Estados Unidos, pero bueno, veremos si así sucede. Mañana también está la Comisión de Seguimiento Investigadora de Fentanilo, también va a estar, con invitados el director de Asuntos Externos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, y también representantes de Silfa. O sea que, bueno, bastante. Esto es al mediodía, una jornada a las 13, una jornada intensa en materia de comisiones. Bueno, y nosotros, bueno, todo eso lo va a ver a través de la pantalla de DTV. Nosotros nos despedimos acá, llegamos al final. Gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Gracias, Juanpi. Gracias, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana, entonces, a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Fernando Fraquelli. Hoy está Fernando Fraquelli. Y Pasos Perdidos será entonces hasta mañana.